Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. En este martes 10 de mayo estamos en directo, son las 4:35 hasta las 6 aproximadamente. Les vamos a acompañar con un programa lleno de contenidos. Vamos a empezar hablando de salud con el doctor José María Maillo. Él es médico pediatra, hablará con nosotros hoy de las alergias, sobre todo de las alergias infantiles. Vamos a conocer muchas curiosidades que seguro que les van a interesar a todos ustedes, pero como siempre hay más asuntos. Además, hablaremos de la Catedral de Ávila desde todos los aspectos, también de las zonas menos conocidas. Lo haremos con Jorge Díaz en nuestra sección dedicada a patrimonio. Tendremos cultura con Carolina Ares, que hoy nos va a hablar del gran legado de la cultura europea, en coincidencia con la celebración del Día de la Unión Europea. Y hablaremos del Ávila Primavera Fest, que desde el 13 de mayo y hasta el 11 de junio traerá a artistas de primer nivel hasta la capital abulense. Algunos de ellos servirán de colofón en este 8 Magazine Ávila. Terminaremos con su música. Pero empezamos hablando de alergias. Ya saben que estamos en el periodo estacional en el que más alergias proliferan, en la primavera, y desde bien pequeños muchos ciudadanos las padecen. Vamos a conocer más pormenores con José María Maillo, médico pediatra, que nos acompaña. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Es verdad que hay mucha gente moqueando ahora mismo y por alergia, no por otras cosas. Sí, ahora es la época álgida de la alergia al polen de gramíneas. Acaba de terminar un poquillo la alergia al polen del platanero de sombra, que en esta tierra nuestra ya está dando bastante guerra, pero los niveles ahora mismo altos se pueden mirar en cualquier lugar, en los teléfonos, llamando a la Junta al teléfono para saber la intensidad de los niveles de polen. Pero ahora mismo lo que prima son las gramíneas y poquito a poco irá subiendo el olivo. Pero bueno, el olivo, aquí no hay demasiado olivo. Aquí hay poco, claro. Y sin embargo ahora mismo de hierba está todo lleno. Y olivo en nuestra provincia, pues de Gredos para abajo. Candeleda, Arenas, toda esa zona, y ya si te vas hacia Cáceres aumenta mucho. Bueno, primero convendría que definiéramos lo que es una alergia, aunque ya en algún programa anterior, precedente, lo hemos esbozado, hemos hablado un poco de las alergias, pero así a nivel más general, ¿a qué denominamos alergia? Sí, la alergia es una respuesta anómala de nuestro aparato inmunológico frente a sustancias, que son los alergenos, que otras personas no responden así. Esa es una respuesta alérgica de las personas que lo padecen. Y eso lo medimos en clínica con el estudio de la inmunoglobulina E. Y luego, si estudiamos la inmunoglobulina E específica, te dice los anticuerpos que tienes en tu organismo contra alimentos, medicamentos, inhalantes, que serán pólenes o ácaros o caspas de animales, epitelios, ¿no? O mohos de la humedad, y esas son, en general, las alergias más frecuentes. Sí, hay mucho tipo de alergias, conviene diferenciar unas de otras, pero ahora las que más proliferan son precisamente esas que aspiramos por la vegetación, ¿no? Claro, es la alergia al polen. Los pólenes se empiezan a producir ahora, sobre todo de las gramíneas. Más adelante, donde haya olivos, florecerá, cuando florezca la flor, florecerá el polen del olivo. Y en zonas como, por ejemplo, Candeleda o Arenas, que hay de los dos, o Sotillo, toda la zona sur de Ávila, pues ahora los alérgicos al polen y a las gramíneas, que es lo más frecuente que hay, aunque esas personas también pueden ser alérgicos a la arizónica, que también hay mucha en nuestro medio, y que da guerra en enero y febrero, el platanero en marzo, y ahora el polen de gramíneas sobre todo, y el polen de olivo. En nuestra tierra alta, aquí arriba, el polen de gramíneas es el que más da en estos momentos. Ya la gente está notando que cuando han empezado a salir al campo este último fin de semana, porque llevamos todavía pocos días de sol, pues ya empieza a haber niveles y ya los niños están empezando a notar, y los adultos, sintomatología de la nariz, de los ojos, y ya algunos empiezan a toser. Sí, sí, esa es la guerra que dices que dan las gramíneas en este caso, Claro. o las alergias. ¿Cuál es esa sintomatología?
desde la más leve hasta la que puede complicarse. Ahora, claro. en estos momentos, lo que más llama la atención es que empiezan a picarle los ojos, a tener la nariz obstruida, a tener agüilla nasal, lo que llamamos médicamente rinorrea, picor de garganta, tos, la tos a veces es muy intensa y ya cuando llega la dificultad respiratoria, el broncoespasmo, son los niños o adultos que tienen asma y entonces en ellos ya el tratamiento tiene que ser más rápido, más intenso, para que la situación de broncoespasmo se alivie lo más posible. Claro, yo quería luego sí hablar un poco de cuándo hay que tener más cuidado o en qué tipo de personas, si una alergia se puede complicar, pero antes me gustaría preguntarte, José María, ¿a qué edad pueden aparecer las alergias? ¿Desde que nacemos? ¿O a La qué edad? alergia puede aparecer desde que nacemos, incluso un niño puede nacer ya con anticuerpos que los ha adquirido en el vientre de su madre, porque hay niños que la primera vez que toman huevo ya tienen anticuerpos frente al huevo y le haces un análisis por otros motivos, como por ejemplo para estudiar la alergia a las proteínas vacunas de la leche y ya te da positivo el huevo y nunca tomó huevo, ni clara ni yema. Por tanto, tiene anticuerpos que le han surgido de la ingesta materna de huevo. Puede pasar con un antibiótico y hay niños que nacen ya con anticuerpos frente a los pólenes, porque si su madre ha estado con sintomatología abril, mayo, junio de polen y ese niño en ese tiempo ya estaba a lo mejor en un mes quinto, sexto, séptimo de embarazo, ya coge anticuerpos. Y claro, no ha vivido una primavera y ya estornuda. Los niños de madres alérgicas al polen, el primer año es difícil, la primera primavera para ellos, pero la segunda primavera ya pueden tener síntomas. Otros niños que su madre no tiene anticuerpos y no es polínica, alérgica al polen, puede tener sintomatología más adelante, a los 3 o a los 4 años, es la época más frecuente de empezar. La alergia alimentaria puede empezar en cualquier momento, en el momento en que un niño toma leche artificial, o las proteínas que le puedan surgir al niño que haya tomado proteínas en un primer biberón de leche artificial, genera anticuerpos y al siguiente biberón ya puede tener sintomatología. Y son niños que desde muy temprana edad, 1 mes, 2 meses, 3, le tenemos que suspender la leche artificial. Y solo pueden tomar o lactancia materna o leches que llamamos hidrolizadas, que las proteínas están muy hidrolizadas y las toleran bien. Es muy interesante eso que nos dices y sobre el tema de la leche hacemos un pequeño impasse. Yo no sé si es lo mismo una alergia a una intolerancia, pero cada vez hay más personas intolerantes a la leche. Cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos? Claro, el tema está en que la leche tiene 3 componentes fundamentales, ¿no? La leche tiene grasa, la leche tiene hidratos de carbono, la lactosa, y la leche tiene alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y caseína. Si tú haces una alergia, la haces a las proteínas de la leche, nunca a la lactosa o a las grasas. Por tanto, los niños alérgicos a las proteínas vacunas son alérgicos solo a las proteínas de la leche. Esos niños le tienes que dar una leche hidrolizada, con las proteínas vacunas totalmente hidrolizadas, para entendernos, digeridas. Si un niño tiene una diarrea, por ejemplo, y luego posteriormente hace una intolerancia a la leche, lo probable es que esa intolerancia sea a la lactosa. Y por eso hay que descartar totalmente, diferenciar lo que es una intolerancia a proteínas vacunas de lo que es una intolerancia a la lactosa. Y eso todo se estudia y se puede llegar a saber, ¿no? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora Vale. hay mucha gente que a lo mejor le sienta mal la leche y toma leche sin lactosa. Hay que asegurarse. O sucedáneos de O estos, sucedáneos. claro. No hay por qué quitar todo. En los niños alérgicos a las proteínas vacunas le quitamos las proteínas vacunas. En los niños intolerantes a la lactosa le damos una leche sin lactosa que tiene totalmente normales la grasa y las proteínas vacunas. Bueno, estamos hablando de las alergias y sobre todo fundamentalmente de las estacionales, de las alergias ahora mismo al polen, a las gramíneas, que es lo más habitual aquí en Ávila. A mí me gustaría, José María, que profundizáramos un poco en cuándo una alergia se puede complicar
¿Y a partir de qué momento tenemos que consultar con un Ahora, médico? en estos momentos, ya está empezando a haber sintomatología. En realidad, la consulta al pediatra, luego ya el pediatra enviará al alergólogo infantil, la consulta se hace con los primeros síntomas. Esos primeros síntomas las mamás ya lo notan en sus niños, pues un niño que ha pasado el invierno con los catarros habituales. La complicación es si los síntomas los tiene en enero y febrero, que a veces puede haber dificultades para saber si es alergia larizónica o es un catarro, pero bueno, para eso está el pediatra, para valorarlo, ¿no? Pero en el momento en que el niño en esta época tiene congestionada la nariz, empieza a moquear, le pican los ojos, estornuda y no tiene ni una décima de fiebre, es fácil empezar a sospechar que con un pequeño tratamiento puede mejorar. Y si eso tiene 3, 4, 5 años, en cuanto pase el verano, ya se puede intentar saber a qué alergenos da positivo y se puede hacer en cualquier momento. Que en una primera etapa el pediatra te controla la sintomatología y con antihistamínicos o con algunos medicamentos que usamos para ello el niño mejora, pues puedes esperar. Todo depende de la intensidad de la sintomatología. Porque hoy día un niño de 5 o 6 años ya puede ser vacunado y hay estudios que demuestran que una rinitis intensa ya en época primaveral, en lo que llamamos la marcha alérgica, es el inicio de la evolución hacia el asma. Y entonces, si ese niño le puedes poner un tratamiento para que no evolucione hacia el asma, pues ya le estás beneficiando. Hay niños que no te dan tiempo, que a la primera primavera empiezan con síntomas oculares y nasales y con tos y con dificultad respiratoria. En esos ya el tratamiento lo tienes que avanzar. Claro. Entonces, de lo que más atento hay que estar es que si un niño le pican los ojos, estornuda y lo notas cuando empieza a salir ahora al parque, le tienes que empezar a dar ya tratamiento. Ahora bien, y voy a hacer un paréntesis por la prevención, deberíamos de prevenir, porque venimos de un año, el 20, que estábamos metidos en casa. ¿Y con mascarilla? No, se salía una hora y con mascarilla. Claro. Y en esa época los polínicos han estado bastante bien, todos han mejorado. Cuando los polínicos van a revisión en septiembre, octubre, les preguntas, y este año de atrás, el anterior, el 20, el 21, ya había más libertad y se salía. Y no siempre con mascarilla, pero todavía se ponía bastante. La mascarilla, que la llevamos recomendando muchos años, pero ha sido el problema del COVID el que ha hecho ver a los alérgicos que se deben de poner mascarilla en mayo y junio y ahora va a coincidir que nos la vamos a quitar en la calle. Y sin embargo, los niños alérgicos deberían darse cuenta que en momentos de mucha polinización deben de seguir con mascarilla. Porque si la mascarilla te evita la entrada de aire por la nariz al pulmón, puedes evitar una rinitis más intensa, puedes evitar la tos y puedes evitar el asma o la bronquitis. Con lo cual, la prevención es fundamental y esa es sencilla. Por eso yo recomendaría que tengan cuidado este mes de mayo y junio, que va a ser muy elevado en polen porque por lo menos abril y parte de marzo ha llovido y la hierba ya está que se sale. Entonces, que tengan todavía precaución. Es difícil pedirle a un niño de 7, 8, 9 años y de ahí para arriba que se ponga mascarilla para jugar un partido por la tarde. Sí. Yo ya a uno que iba a ponerse de portero le he dicho que se la pusiera. Sí. Pero deberían de valorarlo, porque son niños que ya se ha comprobado que no toleran la mitad del esfuerzo. Ellos tienen un nivel de facilidad deportiva, de esfuerzo físico, de formación, que les hace aguantar a correr tanto. Llega el polen, empiezan a respirar a las 7 de la tarde en mitad del partido y en vez de subir la banda o bajarla un futbolista, 2 veces 5 o 10, la baja 2 y ya lo tienen que retirar. Y esos niños hay tratamientos para prevenirle cuando ya los conoces. Se puede dar un medicamento preventivo. Y lo que hay que vigilar, por eso el interés de la prevención, es que el cuadro alérgico no evolucione a más.
no haga una tos intensa, hay niños que se pasan toda la noche tosiendo, no haga una dificultad respiratoria, que en esos casos ya necesitas más medicación. Vale, sí, sí, pues de la prevención o del tratamiento, de sobre todo prevenir esos síntomas más molestos o incluso graves en algunos casos, podemos hablar ahora, pero a mí antes sí me gustaría preguntarte, ¿se cura la alergia? Es decir, una persona que ha desarrollado una alergia, de repente también, ¿puede de repente desaparecer esa sintomatología en su organismo y ya está? Sí, vamos a ver, hoy día eso está muy avanzado. Entonces, un niño, por ejemplo, de muy pequeñito, alérgico a la leche, pues un porcentaje muy alto de ellos, a los 2 años, la toleran. Y los alérgicos al huevo también. Hay un porcentaje de un 20 o un 30 que tardan mucho en tolerarla. Y para eso ya va habiendo soluciones. Por tanto, hay niños pequeños que les hemos tenido que retirar la leche totalmente, incluidas las trazas, porque quitar la leche no es sencillo. Va metida por todos los lados. Te encuentras jamón de York con leche, te encuentras un montón de cosas que llevan leche. Y si no andas, lo que pasa es que las madres en esto andan finas y se lo saben todo. Y a su niño le quitan la leche y se la quitan bien quitada, pero a veces puedes tener un despiste, por eso hay que estar siempre con los tratamientos preparados. Entonces, en el momento en que retiras la leche un tiempo, vas comprobando cómo la cantidad de anticuerpos frente a los antígenos leches van bajando y llega un momento en que entre las pruebas cutáneas y los análisis sabes que ya puedes hacer una provocación oral. Y a ese niño de 1 año y medio, 2 años, 3, en el hospital, bajo control, se le hace una provocación con leche, pequeñitas cantidades, poco a poco, y eso hace que ese niño tolere la leche. Y hay niños que a los 3 años toleran perfectamente la leche y el huevo. Hay alimentos más complicados, como pueden ser los cacahuetes y el melocotón. Pero hoy día, para los niños que no consiguen tolerar la leche en una primera instancia, y para los niños muy alérgicos a melocotón o a cacahuet, que son alergias ya más peligrosas y que tenemos mecanismos para estudiar cuán peligrosas pueden ser, hay niños de esos que llevan adrenalina preparada. No la mayoría, pero algunos. Entonces, en esos niños le puedes perfectamente hacer una forma de vacunas, entre comillas, que se llama la inmunoterapia oral, que se hace para ir dando pequeñas cantidades de leche poquito a poco, o de huevo, o de melocotón, o de cacahuete, para conseguir la tolerancia. Que eso al final lo que mejora es mucho la vida de los niños y la ansiedad familiar que eso supone. Y esos niños se encuentran mucho más a gusto si en un momento dado pueden comer leche, porque claro, su vida en las guarderías, su vida en los colegios, su vida en los campamentos cambia mucho. Por eso el avance en la vacunación va cada vez mejor y yo creo que hay que enfocarlo. Esa sería la primera parte del tratamiento, la prevención con vacunación. Bueno, y en ese sentido se llegaría a curar. Sí, se llegaría a curar. Estamos casi fuera de tiempo, pero la prevención, por lo tanto, con eso nos quedamos, es fundamental. Fundamental. Y el tratamiento, claro, también. Hemos hablado un poquito de todo ello, pero si tuviéramos que dar 3 consejos ahora mismo para terminar. Ahora mismo, lo primero, que se valore perfectamente si un niño le viene bien o no la vacuna, que es la mejor manera de prevención junto con evitar la causa. Si tú evitas el polen, no te pones malo, lo que pasa es que evitar el polen es muy difícil. Ahora, una mascarilla bien usada mejora mucho. Segundo, todos los alérgicos lo saben, sus pediatras se lo recomiendan y sus alergólogos infantiles también. Un antihistamínico hay que tenerlo siempre a mano y los niños muy alérgicos tienen que tomar ahora un antihistamínico toda la primavera. Otros pueden tomarlo por temporadas, pero hay algunos que toda la primavera. Tienen que tomar también medicamentos que mejoren la conjuntivitis, la congestión nasal, que son corticoides nasales o descongestivos nasales, y luego ya entran los niños que tenemos que controlarle la tos con medicación broncodilatadora y medicación corticoidea con aerosoles. Esos digamos que serían los pasos fundamentales para tener al niño controlado. Y la verdad es que eso las familias,
una vez que se lo has explicado bien, ya lo manejan Lo perfectamente. hacen bien. Bueno, pues de la alergia hemos estado hablando hoy porque es un tema candente, un tema de plena actualidad, sobre todo las gramíneas, aquí en esta tierra en la que nos encontramos. Si nos ven desde el sur de la provincia, pues también al olivo, ¿verdad? Sí, que vigilen el olivo. Claro, pero bueno, el doctor José María Amarillo nos ha estado dando luz a toda esta situación que, bueno, las familias conocen, pero que no deja de ser preocupante, sobre todo en algunos casos, pero molesta en cualquier caso. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, hasta dentro de un mes aproximadamente. A ver si ya se nos han ido las alergias, hablamos de otra cosa. No, en junio van a seguir. Andaremos. Ahí andaremos. La época mala es ahora, mayo y junio. Bueno, pues igual podemos hablar de insolaciones, a lo mejor. Exactamente. Gracias, José María. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida para hablar de otro asunto bien distinto, de patrimonio, concretamente de la catedral. Ya estamos aquí, después de la publicidad se pasa en un pispás, esto de los anuncios, aunque vienen bien, a veces estamos en directo, estos 8 Magazine Ávila, hasta las 6 les vamos a acompañar y son las 5:02 aproximadamente. Ya saben también que se los repetimos todo a partir de las 10 de la noche, si ahora no pueden vernos. Y ahora vamos a hablar de patrimonio y más concretamente de la primera iglesia de la ciudad, la SEO abulense. Es la Catedral del Salvador, que se puede ver desde muchos aspectos, algunos desconocidos. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Jorge Díaz, es arqueólogo y guía de turismo. Se conoce muy bien la catedral. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien interesante es nuestra catedral, ¿no? Es una maravilla, es una joya. Sí, sí. Bueno, primero podemos empezar hablando de su constitución física. Cuando hablamos de la Catedral de Ávila, estamos hablando de un templo de qué características, qué época, en fin. Bueno, por decir una frase que se suele utilizar en algunas obras, es la última catedral románica que se construye en España, en la península ibérica, y la primera de las góticas. Entonces es un poco la transición, tiene más de gótico que de románico, pero claro, luego ves catedrales tipo Burgos o León, con un gótico ya mucho más desarrollado, mucho posterior también, muy posterior, y notas la diferencia, ¿no? La Catedral de Ávila es más contundente en las formas, más una apariencia externa muy diferente porque es fortificada, entonces, bueno, tiene ese carácter, y no tiene nada que ver con esas catedrales mucho más góticas posteriores, ¿no? Entonces es un poco un ejemplo de transición muy interesante por eso mismo, porque no es tan habitual en esa época que hubiera catedrales de estas características. Por fuera es contundente, un gótico fortaleza, estudiamos en su momento en el cole, y por dentro es una maravilla. Hay mucha gente que todavía no ha entrado a conocer esas vidrieras, esos altos que tiene la catedral, esas luces y sombras, o sea, es un templo que, bueno, un mueble que conviene conocer, ¿no? Sobre todo si eres abulense, claro. Sí, 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 al margen de si lo adquieres como un inmueble con esas características y esa plenitud que tienen las formas y el patrimonio que alberga, pues ya de por sí es visitable, o sea, al menos turísticamente o por conocimiento, por estética, etcétera. Ya al margen de su papel como templo, ¿no? Antes era muy habitual en todos los colegios de Ávila y la provincia que de alguna forma tuvieran, o se hiciera una excursión, ¿no? Una excursión de todo el alumnado a verla, y en algún momento de tu etapa escolar pues la visitabas. Ahora ya no está tan en uso, pero la verdad es que sí que debería ser casi obligatorio, ¿no? O sea, porque no solamente la iglesia de la gente de la capital, es la catedral de todos los abulenses. Todos Ahí los la abulenses, tenemos. Hermosísima, sí. Sin una torre, claro, es una catedral a la que le falta una construcción posterior que, bueno, ahí ha quedado, ¿no? Y ahí así que debe quedar, ¿no? Sí, porque parece que fue intencionado, o sea, posiblemente en un proyecto original pensaran en hacer simétrica la fachada con las dos torres, pero lo cierto es que le interrumpen en un momento dado y ahí se quedó. Entonces, durante tiempo se pensó que se había demolido la torre. La verdad es que arriba del todo, pues aprecias como que está irregular el remate, como que se intentó y luego se dejó.
Pero lo cierto es que parece que nunca se terminó la otra torre. Entonces, realmente buscaron eso. O sea, tenemos un campanario en una torre, la otra resulta demasiado costosa hacerla y se interrumpe. Y bueno, así se quedó, como la de San Vicente, en cierto modo, la fachada. Vale, esa es la parte externa, pero bueno, ahora vamos a poder también hablar de las interioridades e incluso, bueno, subirnos a la torre de la que hablabas, ¿no? Donde estaba la casa del campanero, me parece, que también es muy Sí. conocida y bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? En torno a ella. Claro, las catedrales siempre, al ser tan grandes y al tener superposiciones en diferentes épocas, siempre tienen un montón de resquicios, ¿no? Un montón de zonas que muchas veces no están abiertas al público, pero son pasadizos, son estancias. Mira qué hermosura ahí el interior Sí, de la catedral. esto está hecho desde la fachada, desde la zona Sí. donde se puede acceder cuando hay turnos para visitar, y el trascoro, que también es una maravilla, ¿no? Un trascoro con toda la decoración sobre la vida de los primeros años de Jesús, que es toda una lectura de alto relieve renacentista, que es una maravilla en ese sentido. Lo que comentabas de la Casa del Campanero es, digamos, la última incorporación que se ha hecho en la catedral a otro elemento visitable, que fue el acondicionamiento de toda la casa a partir de 2017 y que implicó, Ahí estamos implicó poder... Esta es la casa del campanero. Exactamente. Ver esas estancias donde vivía el campanero y su familia, los encargados de tocar las campanas, que claro, era un trabajo pues que se puede pensar que era, bueno, liviano, pero un trabajo que te ocupaba todas las horas del día, porque tenías que dar las horas, las campanadas a todas horas, ¿no? Y aunque fuera su misión, pues era el hecho de tener siempre a alguien de guardia, ¿no? Para tocar las campanas. Hasta que se electrifican, pero... ¿Eso bueno, cuándo fue? ¿Cuándo se electrificaron? en la década de los 50. Vale. Sí. Es cuando ya se jubila, digamos, el último campanero y ya se pierde la tradición, ¿eh? El tema es que, bueno, era un trabajo codiciado de alguna forma, que tiene muchos siglos de vigencia. Hay campaneros durante mucho tiempo en la Catedral de Ávila y tenía mucha vigencia porque era un trabajo estable, además se heredaba de padres a hijos y encima te daban casa. Además una casa que, bueno, pues una casita bastante amplia, mucho más grande que muchas casas que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Y con vistas, me dicen desde abajo, desde luego que sí, ¿no? Con muy buenas panorámicas, pero estamos en Ávila y entonces ahí arriba pues o hace mucho calor o hace mucho frío, sobre todo mucho frío, ¿no? Hay unas corrientes tremendas. Entonces, bueno, luego tenía varios hándicaps porque luego ya tuvo electricidad, sí que tuvo instalación eléctrica, pero no tenían agua. Entonces todo el agua lo tenían que subir por medio de poleas con cuerdas porque era inviable subirlo por la escalera de caracol que da acceso a la casa del campanero. Claro, está en la torre, ¿no?, de la catedral, la Claro. casa. No sé a qué altura, pero bueno, casi ya en la parte superior, ¿no?, de Sí, la torre. sí, está arriba del todo y encima pues las escaleras de caracol muy estrechitas y son 113 escalones. Entonces, claro, subir y se te olvida el pan abajo y no bajas. Vamos, ellos bajarían porque estarían muy acostumbrados, pero vamos, te lo piensas. ¿Cuáles son las zonas menos conocidas de la catedral? Bueno, desde que se abrió la Casa del Campanero se abrió un sector, luego hay una zona que durante las Edades del Hombre que hubo en Ávila, que se celebró en Ávila, se abrió al público temporalmente la zona de los techos, las techumbres de arriba, de uno de los lados de la nave, y se permitía acceder y mucha gente lo vio en esa época, ¿no? Y esos tejados tan espectaculares de piedra, de losas de piedra, que parece mentira que hicieron un tejado con semejante peso, pero tan espectacular. Y esa zona se vio en esa época porque se estaba rehabilitando unas zonas anexas, pero luego ya no se ha vuelto a habilitar la visita. Y luego siempre queda la zona del cimorro circular, que por arriba también, bueno, por arriba es bastante más difícil. Y luego están los pasadizos secretos, estos que han sido Que los tan hay conocidos. entonces, ¿no? Sí, sí que los hay, sí, sí, sí. Bueno, ya no son secretos porque más o menos se sabe que existen. Pero es verdad que se desescombraron en cierta época 3 de ellos, unos sectores. Se alcanzaron ciertos puntos donde parecía que estaba más hundido, donde había más escombro y ya no se siguieron, digamos, avanzando, ¿no? Uno de ellos está habilitado, o sea, está iluminado y se ve la escalera, la puedes ver desde fuera aproximadamente, pero no se dejan visitar. Da un poco de claustrofobia, pero claro, son muy espectaculares, pues están muy bien hechos
Y siempre todos los subterráneos nos llama mucho la atención, nos llama la atención y tal. Lo que pasa es que yo creo que serían visitas como muy en petit comité, muy pequeñitas y a gente que no se agobie en un subterráneo, etcétera. Pero bueno, siempre me imagino que está la opción de que en algún momento dado se lleguen a abrir y se pudieran ver y visitar. Ahora que hablas de subterráneos, hay una leyenda que no sé si es leyenda, bueno, o tiene una base real, que es la de las lagunas sobre la que está la Catedral de Ávila. ¿Es cierto eso, de la laguna subterránea en la catedral? Es cierto y no cierto. O sea, hay un manantial debajo de la catedral que emana agua, siempre emana agua, o sea, siempre tiene agua, incluso en verano. Ese agua está reconducida actualmente a ciertas zonas donde no aflora y luego hay 7 pozos distribuidos por toda la catedral. Esos pozos son verticales, como suelen ser, pero luego en un momento dado tienen túneles que les comunican. Eso en teoría servía para cuando subía el agua del nivel freático debajo del manantial, se distribuía el agua y así no inundaba la catedral, el suelo. Eso existe. Y luego están los túneles de los que hemos hablado. Claro, los pozos terminan en una especie de albercas, o sea, terminan en pozas de agua. Lo que pasa es que hasta donde yo llego, creo que no se ha llegado a ver lo que hay abajo del todo. Entonces ahí sí que se habla de que haya una especie de piscinas, de albercas grandes llenas de agua, que es donde se desagüaba todo ese agua sobrante, para que no subiese para arriba. Claro, es fácil pensar que si eran balsas grandes de agua, pues la historia que siempre se ha contado en Ávila, ¿no? De que cogías una barquita y te ibas de un sitio a otro por debajo de la catedral, y que todos los niños de Ávila querían ir alguna vez, ¿no? De ahí a que realmente hay una laguna natural, no. Estaría en todo caso unos aljibes, ¿no? Unos aljibes de agua, grandes, que pueden ser muy grandes, claro. De la Catedral de Ávila estamos hablando hoy con Jorge Díaz, arqueólogo y guía de turismo. ¿Cuáles son los elementos o los puntos que no deberíamos de dejar de conocer de nuestra catedral, nosotros y quienes vengan de fuera? O sea, los elementos más destacables o más interesantes, por la razón que sea. Yo creo que la sensación general al entrar a la catedral la tiene que captar todo el mundo porque son unas naves como muy estilizadas, góticas. La cabecera es, digamos, única, una cabecera gótica hecha en piedra sangrante de Ávila, que no la hay en ningún otro sitio. Y la gente de fuera es lo que más le desborda, ¿no? Porque ves esa construcción tan gótica y tan estilizada y con esa piedra que combina el rojo y el blanco es yo creo, impresionante. Luego, claro, el retablo principal, etcétera, y luego está siempre la zona de los museos. Esto que hemos comentado, la Casa del Campanero, pues es un sitio curioso y tienes una visión desde arriba, no solamente de la ciudad, sino de la propia nave de la catedral, que puedes llegar a verla, que también pues es muy llamativa. Eso es verdad que son visitas muy localizadas en fin de semana, en grupos pequeños y tal. Como abulenses de toda la diócesis de Ávila, de todo lo que era el obispado de Ávila, es un acceso gratuito a la catedral. Tenemos ese privilegio, pero no deja de ser la catedral de todos, porque se construyó con la labor de todos, ¿no? Entonces debería ser que todo el mundo pues la venga a visitar, tanto de la provincia como de la propia capital, porque en la capital hay mucha gente que ha entrado en alguna boda o ni siquiera, a lo mejor una vez, pues que ha habido algún acto concreto por lo que ha tenido que ir. Entonces sí que es verdad que hay gente que a lo mejor lleva 30 o 40 años sin verla y tiene una visión de ella que cuando entras ahora pues te llevas otra. Además hay explicaciones, con lo cual sí. Bueno, es más rico a lo mejor. Un templo bueno que tiene un museo también, catedralicio, que merece la pena ver, pero un templo en sí hermosísimo, con unas vidrieras que también tienen mucho interés, con unas luces y sombras, como decíamos, que bien merecen un paseo, por lo menos, ¿no? Sí, merece varios, porque realmente puedes estar... claro, si llevas indicaciones, vas oyendo las locuciones, etcétera, te va a llevar un par de horas, el interior solamente, sin ver la parte de arriba que hemos hablado. O sea, que ya un par de horas te lleva. Es verdad que la puedes hacer a tu manera, pero aprovechando, por ejemplo, si tienes la ocasión un día diario, ¿no? Una tarde, que hay poquita gente y la ves prácticamente a tu aire y solo, bueno, solo o con poca gente, pues merece mucho la pena. A lo mejor el fin de semana está más lleno y hay más voces y hay más ruido y tal,
pero realmente un paseo al interior y ahora que empieza a pegar el sol, pues está fresco ahí. Ahí dentro se está, bueno, está hasta con fenomenal. frío, ¿no? Rebequita hay que ponerse. Hay que ponerse una rebequita como buena abulense. Sí, sí. Nos lo ha estado contando Jorge Díaz. Nos ha hecho enamorarnos una vez más de la Catedral del Salvador, la Catedral de Ávila, y te agradecemos mucho que nos hayas explicado estas cosas y también esas curiosidades, ¿no? Que, bueno, que forman parte de la leyenda, pero que tienen una base real. Muchas gracias, Jorge. A vosotros. Venga, hasta dentro de poquito. Hasta la próxima. Haremos otra pausa para después hablar de cultura y además de cultura comunitaria, de cultura de la Comunidad Europea. Por algo hemos celebrado el Día de Europa hace nada. ...22 minutos pasan de las 5 de la tarde... Bienvenidos y se incorporan ahora a 8 Magazine Ávila en este martes 10 de mayo. Estamos en el mes de las flores y aquí como una rosa ha venido Carolina Ares, que cada 15 días nos acompaña para hablar de cultura. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Ana. Rosa amarilla. Rosa amarilla y además ha sido un poco más, que la última vez vine vestida de invierno, nos ha pillado Semana Santa de por Sí, es medio. verdad, porque nos han pillado ahí unos Sí. días que no ha habido Magazine y no hemos podido contar contigo. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero aquí te tenemos, Sí. siempre, como una flor. Bueno, hoy además para hablar de Europa, en un amplio espectro de posibilidades que son las que aporta Europa, y todo ello pues hemos elegido como excusa el que hemos celebrado el Día de la Comunidad o de la Unión Europea hace nada. Entonces, bueno, nos parecía un buen pretexto para hablar de esto, y también porque dentro de nada, creo que el sábado se celebra Eurovisión, ¿no? Sí, nos ha venido todo muy rodado esta Muy bien. semana, excusa doble. Y excusa doble para algo muy importante que creo que no nos damos cuenta, y es que tenemos una cultura común europea. Yo te hablo desde la experiencia propia. Yo hace unos años estaba estudiando historia de Irlanda y estaba con un grupo de norteamericanos, y yo fui ahí donde me di cuenta de la diferencia de la cultura común que tenemos todos los europeos, porque a ellos todo el tema de las calzadas romanas, las iglesias románicas, el gótico, no lo conocían y lo tenían que ver, y yo, sin embargo, tenía una facilidad, y no estábamos hablando de un románico castellano, estábamos hablando de un románico irlandés, y sin embargo el mero hecho de ser europea, de haber crecido en España, que forma parte de Europa, te aporta una serie de cultura, unos valores culturales que no somos conscientes muchas veces de que los tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquillo de ello. ¿Por qué se celebra el Día de Europa? ¿Y por qué ese día? O sea, ¿cuál es la razón? Más que el Día de Europa es el Día de la Unión Europea. De la Unión Europea. Sí, que bueno, hay alguna diferencia. Por ejemplo, los ingleses siguen siendo europeos, pero ya no lo celebran. Pero no lo celebran porque Sí. no están en la Unión. Luego hablaremos de Exacto, no sé yo si eso. este Es un tema... ente vivo, es un ente vivo. Sí, efectivamente. Bueno, pues se celebra el 9 de mayo porque fue el día que tuvo lugar la declaración de Schuman, que de alguna manera es la que da origen a la Unión Europea. Él, el 9 de mayo de 1950... 5 años después del final de la Primera Guerra Mundial, hizo esta declaración, que en realidad es un discurso. Robert Schuman es, junto a Jean Monnet, los padres de la Unión Europea, y en concreto él era ministro de Exteriores francés. Entonces él hace esta declaración, que se puede leer en castellano en la página web de la Unión Europea, en la cual de alguna manera estaban en negociaciones para el primer acuerdo europeo que surgió. Y él defendía que Alemania tenía que formar parte de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque veníamos de una guerra que se había generado en una parte importante por cómo se había desarrollado toda la posguerra anterior, en cómo se había tratado al vencido. Entonces él, de alguna manera, lo que sustenta es que Europa tiene que estar unida para poder estar en paz. Y a partir de la declaración de Schuman, unos años más tarde, es cuando surge la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, la cual Alemania forma parte, y que es el génesis de la posterior Comunidad Económica Europea, que ya en 1992, con el Acuerdo de Maastricht, se transforma en la Unión Europea como la conocemos hoy, con el euro, con las instituciones y con todo lo que conlleva a día de hoy. Muy bien, con luces y sombras en algunos casos, pero bueno, Sí. De eso hablamos. ¿Y el origen de Eurovisión? ¿Cuál es? Pues es el parecido. Parecido. Claro, estamos en los años 50, es un momento de posguerra, es un momento muy duro. En este caso se empieza a hablar en torno al 52-53, pero no es efectivo hasta el año 56. Entonces, en Suiza, que eran neutrales,
de alguna manera quieren impulsar un momento cultural, y quien lo hace es la Agencia de Radiodifusión Europea, que es la que lo transmite, la que todos no sabemos el himno, que es lo que ponen al principio de Eurovisión y el concierto de Año Nuevo. Entonces lo que quieren es esa imagen que ellos tienen, esa posibilidad de llegar a toda Europa, explotarla en una actividad que nos una. Entonces piensan en la música, cogen además de ejemplo el Festival de San Remo en Italia, y tardan varios años en desarrollarla por ver cómo pueden llegar al máximo número posible de países. No tenían los mismos medios que tenemos ahora. Entonces, el 24 de mayo del año 57 tiene lugar este primer festival de Eurovisión en Suiza, que gana Suiza además, y que cuenta solo con 6 países, pero que es el germen de lo que conocemos hoy y que podremos disfrutar todos el sábado. El sábado. Yo te quería preguntar, no por tu canción favorita de este año. Solo he oído la nuestra. Bueno, vamos a dejarlo, sino por tu canción favorita de Eurovisión. De siempre. Es una pregunta muy fácil. Yo soy de ABBA de Waterloo. Sí, siempre. Vale. ¿La tuya? Pues no sabría decirte, pero bueno, si haciendo patria, pues el La 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 de Maciel. Sí, muy bonita. Eres tú también. Esa también es muy bonita. Sí, es muy bonita. Bueno, vamos a hablar de cultura europea. Ahí es nada, porque la cultura europea es la base de muchas otras. O sea, aquí el germen de la cultura casi se ha nacido en Europa, ¿no? Claro, sobre todo para nosotros, porque al final estamos en el mismo territorio. Entonces, el desarrollo de la cultura europea de alguna manera tiene que ver, por un lado, por los movimientos migratorios que tenemos dentro del territorio que nos es cercano, y por otro, de todas las invasiones que tuvimos. Pues, por ejemplo, pues los romanos, posteriormente en los visigodos, pues esos movimientos, incluso las guerras entre nosotros, son lo que permiten ese desarrollo de la cultura. El Camino de Santiago también tiene mucho que ver posteriormente con la expansión del románico. Entonces, para nosotros, nuestra cultura eminentemente es occidental. La cultura occidental sí que se basa en Europa, que es la cultura que luego se va a exportar, por ejemplo, a Estados Unidos. Pero evidentemente hay muchas culturas. Ahora además con las posibilidades que tenemos nos abrimos y nos va llegando cultura de otros lados. Luego además durante mucho tiempo los ejes culturales han sido, a partir del Renacimiento fue sobre todo Roma, después pierde un poco a favor de París, y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial hay un traslado del eje sobre todo artístico a Estados Unidos, pero hasta entonces éramos los europeos los que de alguna manera llevábamos la voz cantante. Bueno, pero me llama la atención que también dentro de esa cultura europea o naciente en un principio, tenemos que hablar de celtas, de betones, de civilizaciones que no sabemos situar porque eran nómadas, entre otras cosas, ¿no? Claro, y podemos empezar incluso antes. De hecho, la pintura rupestre del norte de España es la misma que hay al sur de Francia y en la parte central. Es decir, ahí hay un movimiento ya. Los celtas, evidentemente, pues los encontramos en distintos sitios, sobre todo en las Islas Británicas, en toda la costa que coincide con las Islas Británicas francesas y, por supuesto, en el norte de España. Luego, por ejemplo, tenemos la cultura griega, que siempre se ha dicho y es fundamental, es la que sustenta todo el pensamiento europeo. Los griegos son, esta frase, recuerdo cuando fue la crisis de 2008, que los griegos fueron de los que peor lo pasaron, que recuerdo un artículo de una revista muy importante que decía los griegos que nos enseñaron a todos a pensar y ahora los estamos dejando un poco de lado. Entonces, además, la cultura griega viaja porque ellos tienen sus colonias comerciales, pero luego llegan los romanos y conquistan Grecia igual que conquistan el resto de Europa. Y una de las cosas muy buenas que tenían los romanos, que tenían muchísimas, era que sabían, por un lado, respetar las culturas de los lugares donde iban muchas veces, y otra era que eran capaces de ver qué podían ofrecer ellos, pero qué les ofrecían a ellos. Entonces, toda la cultura griega ven en ella un gran potencial y la asimilan como propia. Por eso, por ejemplo, tenemos los paralelismos entre las deidades griegas y las deidades romanas, y la expanden. Entonces, toda la cultura romana de alguna manera se sustenta sobre las ideas y los pensamientos de los griegos, y de ellos consiguen llevarlo a toda Europa. Es muy interesante hablar de cultura europea, podríamos estar hablando toda la tarde, pero también me gustaría que habláramos de que la Unión Europea es un ente vivo, que crece, que decrece. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se vive esa Unión Europea, que a veces no es tanto, ¿no? Pero bueno, claro. ¿En qué nos implica? Cómo, bueno, ahora mismo
pues tenemos que hablar de que Gran Bretaña no pertenece ya a la Unión Europea, sí a Europa, pero también ha habido adhesión de otros países y, sin ir más lejos, Ucrania pide ser parte de la Unión Europea, ¿no? Claro, en este caso no estamos hablando de Europa como continente, que sería un poco lo que hablábamos a nivel cultural, porque en aquella época no había instituciones, claro, sino de la idea que surge a raíz, pues eso, la Unión Europea lo que busca es esa salvaguarda, esa sensación de unidad para hacer frente a lo que pueda venir de fuera. Y ahora también lo estamos viendo. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea es un ente vivo igual que lo es el mundo, entonces ha tenido que afrontar en los últimos tiempos cosas que yo creo que jamás se planteó que tuviera que afrontar, empezando por la salida de uno de los miembros más importantes, como pudo ser el Reino Unido, que tiene unas consecuencias que no sabemos hasta dónde pueden llegar a todos los niveles, a niveles políticos, a niveles culturales, a niveles económicos, a niveles de movilidad. Pero luego también ha tenido que afrontar una pandemia, en estos momentos tiene que afrontar una guerra, entonces va evolucionando en función de cómo van yendo los tiempos, está afrontando otra crisis, entonces pues un poco como todo. Al final, una de las cosas que decía Robert Schuman, para él lo más importante no eran las instituciones que podía generar una Unión Europea, sino la idea de Europa y de unión que podía generar en la gente que vive en nuestro continente. Y al final supongo que eso sigue siendo a día de hoy la base y la que sigue rigiendo muchas veces esas decisiones. ¿Cuáles son las fortalezas entonces de la Unión Europea? A tu juicio. A mi juicio. Bueno, a ver. Ya te vale, Ana, estas cosas no se preguntan. Para mí lo importante es esa unidad. Es esa unidad y siempre nos ha favorecido mucho la movilidad. Todos los programas educativos, como pueden ser los programas convenios para docentes y para escolares, los programas Erasmus, la facilidad, por ejemplo, nosotros podemos ver la facilidad de movilidad a nivel nuestro, a nivel, pues yo me voy aquí, yo me voy allá y ahora me voy al Reino Unido y tengo que sacar un pasaporte o quiero comprar en Reino Unido y prepárate tú para la aduana. O traer una taza. O cualquier otra cosa, o té, o lo que tú quieras. Pero a nivel cultural también te da esa movilidad, por ejemplo, de cara a organizar exposiciones, de cara a la movilidad cultural también influye. Y es lo mismo, pues eso, que todos los programas educativos que puedas generar. Esa apertura hacia el exterior, esa posibilidad de salir, de conocer, de ver cómo es el resto de Europa por un lado, de interiorizarlo, pero saber que tú también eres parte de eso. Bueno, una Unión Europea que se hace grande, cada vez más grande también, y que tiene sus fronteras abiertas con otras, pero que es el germen de mucha de la cultura que ahora alimenta a la humanidad, y ¿no? que es algo que todos compartimos, y si no, pues tú fíjate que el gótico le puedes ver en León, le puedes ver en París, le puedes ver en Holanda y le puedes ver en Berlín también, está en todas partes, con sus variantes, pero forma parte, pues eso, de que todos hemos compartido esa cultura durante miles de años. Sí, sí. ¿Te atreves a cantar Waterloo? No. Ya sabes tú que yo no canto, que luego llueve. Bueno, no tiene visos. ¿Te atreves tú a cantar el la la la? La 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 la. No vale, sí. Tú cantas muy bien. Qué bueno, valiente. Carolina Ares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día Gracias más a ti, Ana. en 15. Nos volvemos a encontrar, ¿te parece bien? Perfecto. Ya tendremos casi el verano a la vuelta de la esquina. Sí. Todavía nos quedará un poquito, pero tú estarás en finales de curso. Bueno, a lo mejor estoy estresada entonces. Igual. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Vamos a hacer la última pausa, después enfilamos ya nuestra recta final, vamos a hablar de música y además de un Ávila Primavera Fest que está a la vuelta de la esquina. Vamos a conocer todos los pormenores y acabaremos con algunas de las actuaciones prometidas en este festival. No se vayan. Bueno, pues ya estamos aquí en esta recta final que va a ser musical desde el principio y hasta el fin de este programa, porque vamos a hablar de primavera, vamos a hablar de música y vamos a hablar de Ávila. Si unimos los tres conceptos que tenemos, Ávila Primavera Fest musical. Está con nosotros Gerardo Gómez de Valcárcel, que es el organizador de este festival, es el director artístico y productor de Ávila
Primavera Fest. ¿Qué Eso tal, es. Gerardo? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes, Ana. Un placer estar aquí con vosotros. Un placer para nosotros y además tenemos que agradecerte doblemente que hayas hecho un hueco, que sabemos que estás de los nervios. De los nervios, bueno, Porque estáis ahí está ya. todo controlado, pero es la recta final y Bueno. ya los últimos detalles, los últimos retoques, ¿no? Claro, porque es un festival muy ambicioso, muy potente, que requiere de tocar muchos palitos, Muchos para palitos. que todo funcione, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, realmente esta edición segunda edición, y ahora comentamos si quieres un poco cómo se gestó, ¿no? este festival, porque realmente es una segunda edición pues muy ambiciosa, que ha crecido muchísimo respecto a la edición del año pasado. Y bueno, y esta ambición obviamente conlleva muchísimo trabajo, responsabilidad y luego también por la calidad de los espectáculos, que es de primerísimo orden, ¿no? Bueno, hemos de decir entonces que hay un antecedente a este festival, no se llamaba así, ¿verdad? Sí, bueno, la primera edición fue el año pasado, en plena pandemia todavía, con lo cual fue una edición más pequeña, de formato, bueno, 8 conciertos, pero más pequeño formato y recital lírico y sobre todo que era centrado en la música clásica, que es un poco como el germen. O sea, la esencia del festival siempre fue la música clásica y este año, porque creemos que, bueno, que Ávila también necesita un circuito de este nivel y de la excelencia que también da la música clásica y el prestigio que da la música clásica. Pero bueno, este año había que ampliar también para aunar a todos los públicos de Ávila y nacionales e internacionales, ¿no? Entonces está todo el mundo representado. Y bueno, con música para todos los gustos, ¿no? Vaya, sí hemos ampliado, porque el espectro de música pop actual y rock es de lo mejor y de lo bueno, de plena actualidad. De lo mejor. Bueno, ya sabes, el cartel que hemos además confirmado hace poco con la gran fiesta pop y rock que vamos a tener ya como final y traca final del festival, que va a ser con Alaska y las Nancy Rubias, o sea, Alaska y, o sea, Fangoria, Nancy Rubias, que es Alaska y Mario, y luego al día siguiente con Celtas Cortos. Bueno, mientras hablamos vamos a ir pudiendo ver el cartel de todas estas actuaciones que comienzan ¿cuándo y finalizan cuándo? Cuéntame. Bueno, comienzan ya. O sea, de hecho, este fin de semana es la inauguración del festival con 2 espectáculos muy potentes. Y comento muy rápido la programación. Bueno, abrimos con una gala de música y cine espectacular, de absoluto lujo, que se llama De Cinecittà a Hollywood, que es un homenaje a Sofía Loren. Y además, por su hijo... Bueno, estamos viendo ahí el director, efectivamente. La programación la iremos viendo mientras hablamos. Ahí está el primer cartel, que es el homenaje a Sofía Loren, de Cinecittà a Hollywood, que es una gran gala de música y cine con el director de orquesta Carlo Ponti, que es el hijo de su hijo. Es el propio hijo de Sofía Loren. Y que va a estar aquí. Y que va a estar aquí homenajeando a su madre y dando un sentido tributo. Que creo que, bueno, hay que recordar que los más mayores del lugar lo saben, pero realmente Sofía Loren tiene una relación muy especial y muy querida, bueno, recuerdos muy queridos de Ávila, porque aquí rodó 2 superproducciones de Hollywood. Claro, yo te iba a preguntar por qué ese homenaje, qué vinculación tenía con Ávila, ya me lo estás contando. Sí, precisamente esto, porque bueno, ella aquí pasó largas temporadas en estos rodajes. Fueron 2 películas, una del año 57, que era Orgullo y Pasión, y luego del 61 de El Cid. Y estuvo Cary Grant y con Charlton Heston, ¿no? Nada menos. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, le hacemos un rendido homenaje este fin de semana. En el lienzo norte estará su hijo, además, que es un director de orquesta muy afamado. Muy afamado, bueno, pues con gran carrera internacional y bueno, que está encantado de, obviamente, de venir a Ávila y rendir ese tributo a su madre, ¿no? Y podremos escuchar, además, bandas sonoras de películas emblemáticas. Emblemáticas, además de Cinecittà, son compositores italianos que triunfaron en Hollywood, como es el caso también de la gran diva, bueno, de Sofía Loren, que también triunfó en Hollywood siendo italiana, y son temas de películas tan conocidas como El Padrino, La Dolce Vita, Cinema Paradiso, Amarcord, 8 y medio, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, eso para empezar, fíjense ustedes. ¿Y con qué seguimos? Cuéntanos, Bueno, Gerardo. seguimos. Al día siguiente, como gran espectáculo de la tarde, a las 8 de la tarde, tenemos también La Voz de Seda de Pasión Vega.
bueno, cantante pop, y bueno, colaboradora con grandes artistas. Bueno, el propio Antonio Banderas, que cantó con ella, la definió como la voz de seda, precisamente. Tiene unos ¿no? registros, además. Impresionantes. Una voz muy versátil, que además para este espectáculo va a interpretar la Misa Criolla, que es un claro ejemplo de cómo el pop también se puede acercar a la música clásica, incluso al folclore, porque es una música que realmente... Hay muchos artistas pop que interpretan la Misa Criolla, que es con un gran coro también, con instrumentos también pues, folclóricos argentinos, y es un espectáculo realmente lleno de espiritualidad y de pasión, y además con la voz maravillosa de Pasión Vega. Bueno, ¿y seguimos con qué? Cuéntanos. Bueno, ahí estamos viendo todavía parte de lo que es esta programación, nos queda la parte final, sí. ¿verdad? Bueno, yo quería comentar también, fin de semana que empieza va a ser muy potente, se va a crear ya una energía la verdad es que mucha alegría también, porque vamos a tener en la calle un espectáculo por la mañana el sábado de alumnos de conservatorio que van a participar también y que van a llenar de música el casco histórico de Ávila. Con 8 conciertos, ¿no? Eso es muy agradecido para la gente, para el público. Tú vas, te llena de vitalidad, oír la música en la calle. Ya crear ambiente de festival, ¿no? Y de que algo está pasando en Ávila, ¿no? También van a actuar para sus vecinos, amigos, familiares, pero obviamente también para los visitantes y los turistas que van a llenar Ávila, ¿no? Vale, muy interesante. ¿Y seguimos entonces? Bueno, el domingo tenemos concierto de las velas, que era importante aquí también, porque va a ser en el Monasterio de Santo Tomás, en el Claustro de Reyes, porque queremos que también en el festival, y es algo que en las próximas ediciones se va a remarcar mucho, es poner el valor el patrimonio histórico abulense, ¿no? Y en este caso queremos, destacar en este caso el Monasterio de Santo Tomás, con el fantástico Claustro de Reyes, con un concierto de velas, con polifonía renacentista, homenaje también a Tomás Luis de Victoria, pero con una experiencia de concierto única, con esa ambientación de las velas y de un jardín de rosas lumínicas que va a adornar todo el Claustro de Reyes, ¿no? Va a ser espectacular. Desde luego que sí, pinta muy bien. Pinta muy bien. Y seguimos, porque esto tiene todavía mucho más recorrido. Mucho recorrido. Bueno, yo quería destacar, para dejar un poquito la música clásica, aunque podemos retomarla, pero destacar los artistas de pop y rock que van a venir. Hemos hablado de Pasión Vega, hemos hablado de Fangoria, Nancy Rubias, Celtas Cortos, y también tenemos a un artista legendario, como es Miguel Ríos. Madre, qué potencia tiene este hombre, ¿eh? Esto es, sí, es increíble. Rockero de toda la vida, ¿no? Y incombustible, absolutamente, ¿no? Además viene con ¿Cuándo vendrá Miguel Ríos? Viene el domingo 29 de mayo, además un concierto muy especial porque es un concierto acústico, que es algo que hay que remarcar, en la Sala Sinfónica del Auditorio Lienzo Norte, y forma parte de su gira Un largo tiempo, que son temas de su nuevo último disco con grandes éxitos, de toda la vida, ¿no? Que va a revisitar, ¿no? Está en lo mejor de su carrera. Parece mentira decirlo porque siempre ha sido lo mejor de su carrera en cada momento pero está en un momento espléndido. Miguel Ríos tiene algo impresionante que asusta. O sea, es la voz maravillosa que tiene, todavía a su edad, la potencia de voz, y que además aquí en este formato de acústico se va a poder disfrutar de esa voz maravillosa sin interferencias, porque es él con The Black Betty Trio, un trío de músicos maravillosos también con piano, con violín y tal, y ya está, y a disfrutar. Bueno, y también hay música clásica muy interesante porque van a venir grandes figuras, de la música clásica. Otro espectáculo muy interesante, también por lo que representa de colaboración entre festivales. Tenemos un espectáculo que se llama Tutto Puccini, una gran gala lírica para los amantes de la ópera, pero también para los que no se han acercado nunca a la ópera, porque es un espectáculo que no asusta. Son las mejores arias y fragmentos orquestales y dúos de óperas de Giacomo Puccini, del maestro Giacomo Puccini, ¿no? Estamos hablando de óperas tan conocidas como Madame Butterfly, La Bohème, Turandot, Tosca. Es música que a lo mejor yo digo esto, pero la gente lo escucha y dice, esto lo conozco, y esto, y esto, y esto. Importante, es una colaboración con el Festival Puccini de Italia, que es el segundo festival más importante, festival de verano más importante de Italia, después del de Verona.
Ahí es nada. Bueno, vemos parte del cartel, esta es la otra parte que nos quedaba y tenemos a Miguel Ríos, tenemos figuras potentísimas, ¿no? Y terminamos, claro, pues con el festival que será en la explanada del Lienzo Norte, ahí con Alaska en su esplendor y las Nancy Rubias, ¿no? Y después me parece que al día siguiente, creo, Celtas Cortos, ¿no? Será el fin de semana de colofón, ¿no? Sí, Celtas Cortos, que estamos a punto de confirmar los teloneros de Celtas Cortos, porque podemos estar hablando de 1 o 2 grupos más que van a actuar también con Celtas Cortos. Y puede haber sorpresas muy agradables. Muy bien, así eso que, ya para el fin de semana final. El último, sí. ¿Qué es? El 10, viernes 10 y sábado 11 de junio. 10 y 11 de junio, ahí terminamos este Ávila Primavera Fest. De todas formas, quien quiera conocer más la programación o adquirir ya las entradas, porque pueden hacerlo online, ¿cómo pueden hacerlo? Cuéntanos un poco ya cuál es el método. Efectivamente, bueno, el canal que tenemos es el de Lienzo Norte, la taquilla de Lienzo Norte y también la web de Lienzo Norte, ¿no? Ahí está perfectamente señalado las pestañitas de Ávila Primavera Fest, o por fecha se ve perfectamente toda la programación, ¿no? Y comprar las entradas también allí en taquilla del Lienzo Norte. En taquilla, si perfectamente, quieren, ¿no? efectivamente. También. Bueno, un poco ya para terminar, porque queremos finalizar nuestro 8 Magazine Ávila con una mezcla que hemos hecho de algunas de las actuaciones que va a haber en este festival, pero cuéntame un poco qué es lo que habéis pretendido y si esto va a tener una continuidad, en fin, si ya es algo afianzado, cuéntame un poco. Bueno, sí, o sea, nuestra pretensión obviamente es que esto se afiance y tengamos próximas ediciones y que siga subiendo la calidad y bueno, pues realmente la relevancia de este festival. Nuestra pretensión realmente era, la mía en particular también por la relación que tengo con Ávila. Tengo que decir que yo soy madrileño de nacimiento, pero mi corazón y mi sangre es abulense. Ahí porque... te notaba yo algo, Gerardo. Sí, ¿verdad? Sí, hombre, los aires, los andares, no se sabe. Sí. Bueno, resulta que ¿no? mis abuelos maternos, abuelo y abuela, también mi abuelo paterno, que era de Arévalo, ¿no? Pero mis abuelos maternos eran de Ávila, ¿no? Y de hecho aquí tenemos todavía un piso y yo tengo muchos recuerdos de mis veraneos con mi abuela en Ávila. Pues lo comento, ¿no? El tiro de pichón, la piscina aquella que ya no existe y todos unos recuerdos maravillosos. Y yo creía que, bueno, y siempre lo he pensado, que Ávila tiene un potencial maravilloso para acoger un festival de estas características, que cualquier otra ciudad europea o del mundo, vamos, estaría encantado de tener. Primero, a nivel monumental es un entorno maravilloso, a nivel gastronómico, a nivel cultural, y luego aparte la cercanía con Madrid, que es algo que hay que... Es una ciudad pequeña, muy vivible, muy cómoda y muy cercana a las grandes urbes, en este caso a Madrid. Claro. ¿no? Entonces yo creo que el festival realmente puede poner en valor todo esto y añadir un plus también para el visitante de Ávila, que puede disfrutar lo que ya ofrece Ávila, más un festival de primer nivel, ¿no? Bueno, las entradas se pueden adquirir de forma individual y yo no sé si hay algún pack o algo, cuéntanos. Bueno, para aquel que nos esté escuchando, ¿hay algún abono? En fin, no sé. Hay un abono, bueno, hay abonos, hay diferentes descuentos. Hasta hoy hoy 10 de mayo, importante también para el público, hay un descuento del 10% de compra en cualquier entrada. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Vaya. Dense prisa. Eso es. Luego también hay descuentos pues, por número de entradas, a partir de 5 entradas, como sería un descuento familiar. Y luego también hay descuento por compra, o sea, número de entradas, pero de diferentes espectáculos. O sea, descuento familiar por un mismo espectáculo, a partir de 5 entradas, o 5 entradas en diferentes espectáculos seleccionados, ¿no? Bueno, todo eso, de todas formas, lo encuentran en la web de Lienzo Norte, todas esas explicaciones. Es el Ávila Primavera Fest. Comienza ya este fin de semana. Además, comienza por todo lo alto con un espectáculo de bandas sonoras de películas hermosísimo y además con un homenaje que también el Ayuntamiento se ha implicado ahí a Sofía Loren, ¿no? Porque el Ayuntamiento también va a tener un guiño, ¿no? Sí, el Ayuntamiento, bueno, realmente la ciudad de Ávila va a darle un premio a Sofía Loren por llevar el nombre de Ávila por todo el mundo, que va a recoger su hijo en nombre de su madre, obviamente, y va a dirigir unas palabras preparadas que Sofía Loren va a dirigir a Ávila. Carlo Ponti va a estar aquí hablando en nombre de su madre. Efectivamente. Bueno, así comienza el festival. Nos lo ha estado contando Gerardo Gómez de Valcárcel. Es el director del festival, su productor también. Ha tenido mucho trabajo, a sus espaldas lo lleva, pero te vemos satisfecho. ¿Estás contento? Estoy muy contento, muy contento. Y además que esto es, bueno,
por Ávila, para Ávila, como siempre digo, y en este sentido es mi apuesta personal también para la ciudad, ¿no? Gerardo, ha sido un placer tenerte con nosotros en directo para hablarnos de este festival que nos tiene embelesados, que nos va a apetecer mucho disfrutar y bueno, que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ana. No me queda más que decirte que gracias también por las imágenes que nos van a servir de colofón, algunas de las imágenes de algunos de los espectáculos previstos en este Ávila Primavera Fest. No están todas, solamente algunas, pero bueno, sí que es una buena pincelada, es un aperitivo de lo que nos espera en directo en el Lienzo Norte, también alguna actuación en el Monasterio de Santo Tomás y fundamentalmente el resto en el Lienzo Norte, bien dentro o fuera en su esplanada, ¿no? Efectivamente. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Y esta es tu casa, para cuando quieras. Iremos hablando, ¿eh? Y bueno, viendo un poco cómo se desarrolla el festival. Un placer, Ana. Gracias. Como les decíamos, les dejamos con esas pinceladas de lo que es Ávila Primavera Fest. Es nuestro punto y final, nuestra guinda del pastel, que siempre es musical. Hoy, con este pequeño vídeo que hemos hecho de una selección de algunas de las actuaciones con las que nos vamos a encontrar próximamente. Mañana tenemos una nueva cita a partir de las 4:30, así que hasta entonces, lo que siempre les decimos, se lo volvemos a repetir. Cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan, disfruten de la primavera y hasta mañana. Les esperamos. hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Porque tú, solo tú, Señor, tú solo, porque tú, solo eres santo, Señor, tú solo, Altísimo Jesucristo. Jesucristo,
el Espíritu Santo. En la